delante de esta cámara para poder seguir compartiéndoles la doctrina de la iglesia. Esa, la que escuchan en el fondo es la nieta. Gloria a Dios. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos amados. A cada hermana y hermano el Señor le llene con su Espíritu Santo, con su poder. Alabado sea el Señor. El Señor bendiga grandemente, ¿no? Su palabra, y que podamos profundizar en la doctrina que nosotros estamos estableciendo en la iglesia local. ¿No? Sabemos que hay doctrinas que los hermanos están estableciendo, o el Espíritu Santo a través de los hermanos está estableciendo por muchos siglos, muchos años, ¿no? Y que nosotros no vamos a dejar de lado la doctrina, pero acá estamos hablando de la doctrina de esta iglesia local en el sentido práctico más que nada, ¿vio? Esto es en la vida práctica. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos la doctrina también posicional, ¿no? Donde nosotros ahí vemos en el libro de Romanos, que eso ya lo vamos a tocar, la mayoría de los hermanos ya lo saben, pero eso estamos tocando los días domingos. No, ahí estamos hablando sobre la doctrina posicional, pero ahora estamos viendo la doctrina de la vida práctica. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, vamos a comenzar con una leve oración, ¿no? Que todos los hermanos puedan estar, seguramente van a estar atentos a la palabra para poder después responder cuando se les pregunte, ¿no? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Dónde está basada tu doctrina? ¿No? Y todo eso. Padre amado, está hoy delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por cuanto tú nos permites, Señor, nuevamente estar delante de esta cámara. Señor, gracias te doy, Señor, y te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú me ayudes, Señor, en esta tarde, Señor, a hablar tu palabra. Señor, que este punto de doctrina que vamos a tocar hoy, Señor, sea marcado con fuego en el corazón de los hermanos que verdaderamente quieren, Señor, alcanzar la plenitud, Señor, alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor. Ayúdales y bendice a cada uno, Señor, y que todo lo que hable sea conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces ayer terminamos el capítulo 10, ¿no? Sé sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta es la base de la vida de servicio, es no buscando el beneficio de uno mismo, sino el beneficio de otros, especialmente de los más débiles. Gloria al nombre del Señor. Y ahora entramos en el capítulo 11. Dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y eso podríamos leerlo ahí en el capítulo 11, 14 del libro de Romanos. 11, 14, hermanos. Alabado sea el Señor. 11, 14. Por si en alguna manera provocase a celo a mi carne, e hiciese salvo a alguno de ellos. No sé imitadores de mí, dice Pablo. Gloria al nombre del Señor. Me parece que me equivoqué el versículo. Vamos a leer en el capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 16, 4:16, donde dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, cuando dice, sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, eso Él nos da a entender que es solo por medio del Espíritu Santo que podemos ser imitadores de Cristo, porque Él nos va a llevar a nosotros a manifestar la vida de Cristo, el Espíritu Santo. Por eso ayer hacíamos énfasis en la importancia del Espíritu Santo, ¿verdad? Es muy importante que cada uno de nosotros no solo hayamos sido sellados con el Espíritu Santo, sino que también podamos recibir su poder, con la evidencia de hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo, a nosotros antiguamente nos enseñaban que era para echar demonios afuera, y sí, es verdad eso,
pero también el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, entendimiento para poder enfrentar las situaciones que se nos van presentando en la vida. También el Espíritu Santo se nos va dando para poder mantener nuestra carne o las concupiscencias de la carne en estado muerto. El Espíritu Santo es el poder que Dios nos ha dado para poder manifestar la vida espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya lo tenemos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por la fe. Todo hemos recibido por la fe. Pero ahora necesitamos que esa fe se haga una realidad en nuestra vida práctica. Entonces la manera en que el Espíritu Santo se hace una realidad en nosotros es cuando recibimos el hablar en lengua, y eso certifica el poder que nosotros hemos recibido, ¿no? El poder del Espíritu Santo que hemos recibido para ser ejemplo, o para ser imitadores de Pablo, ¿no? Porque él era imitador de Cristo. Entonces Pablo en el versículo 2 dice: y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí. ¿Vio? Ellos siempre recordaban al apóstol Pablo. Ahí en el versículo 17 del mismo capítulo dice: esto empero os denuncio, que no alabo por mejor, sino por peor os juntáis. Acá dice os alabo, pero acá dice no os alabo. ¿Vio? A veces los alababa y a veces no. Depende de la conducta que los hermanos tenían, y así nosotros también tenemos que alabar a los hermanos que manifiestan la buena conducta, y también tenemos que no alabar a los hermanos que no tienen buena conducta. Cuando no tienen buena conducta los hermanos, entonces nosotros no los tenemos que alabar. No alabarlo cuando no tienen buena conducta es tratarlo con hipocresía, es usar palabras fingidas, ¿no? Palabras que no lo van a llevar al hermano a cambiar de conducta, sino a permanecer en esa mala conducta. Entonces, somos alabados, pero a veces no somos alabados. Por eso, para que nosotros seamos alabados continuamente, tenemos que depender del Espíritu Santo. Bueno, gloria al nombre del Señor, ¿no? La alabanza viene de Dios. Dios alaba a sus hijos, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo amado. Mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, dice. Lo alabó el Señor. El Padre alabó a su Hijo porque el Hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros, que si queremos ser alabados, tenemos que ser obedientes. ¿No? Obediente a la palabra, obediente a la voz interior, obediente al Espíritu Santo. Obediente cuando el Espíritu Santo trata con nosotros a través de nuestra conciencia, nosotros tenemos que obedecerle. Entonces recibiremos alabanza de Dios. ¿Entiende, hermano, lo importante que es esto? Pero Pablo dice no os alabo en el versículo 17, y ya vamos a llegar por qué no les alababa. Gloria al nombre del Señor. Y acá él le alababa porque ellos se acordaban de él, ¿no? Y porque también ellos retenían las instrucciones, ¿no?, mías, de la manera que os enseñé. Ahí está. Retener las instrucciones que da el pastor, ¿no?, en la iglesia. Por eso estamos viendo el libro, por eso estamos viendo la doctrina. Estamos viendo la doctrina porque nosotros vamos a retener, ¿no?, las enseñanzas que el pastor nos da, y en esa retener las enseñanzas, que son las mismas que el apóstol Pablo le dio a los corintios, y las mismas enseñanzas que Jesucristo le dio para la iglesia al apóstol Pablo, el pastor habla las mismas enseñanzas, da las mismas enseñanzas. Entonces, si nosotros las retenemos, esas instrucciones, ¿no?, entonces dice, ellos serán alabados, tendrán alabanza. Pero si no reciben, no aceptan las enseñanzas, van en contra de las enseñanzas de la doctrina que el pastor habla, entonces ciertamente que no serán alabados. Esa es sencillamente así, hermanos. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en el versículo 22 del mismo capítulo dice: pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis,
o menospreciáis a la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice. Otra vez, ¿vio? La conducta, la conducta. No os alabo porque están haciendo mal, están haciendo algo que es injusto. No puedo alabarles, hermanos. Yo quisiera alabarles, pero no puedo alabarles. Tengo que corregirlos. Tengo que amonestarles a ustedes. Pero si yo los he instruido a ustedes en cómo ustedes deben de manifestar la vida del nuevo hombre, les di ejemplos, dice Pablo, de cómo ustedes tienen que proceder, cómo ustedes tienen que tratarse los unos para con los otros, ¿no? Y ahora ustedes hacen todo lo contrario. En esto no os alabo, dice el apóstol Pablo. Lo que es triste que es eso, ¿no, hermano? Qué triste. Entonces, retenéis, dice, ¿no? Ellos tenían que retener. Ahí en el capítulo 7, 17 de Primera de Corintios, Pablo también hace una alusión a todo esto. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó a cada uno, así ande. Así enseño en todas las iglesias. Ellos tenían que, vio, como el Señor le repartió y como Dios le llamó a cada uno, así ande. Y así enseño en todas las iglesias. Él tenía la misma iglesia, la misma enseñanza para todas las iglesias. Y esto es maravilloso, ¿no? Entonces, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retener las instrucciones tal como las entregué, dice el apóstol Pablo acá, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Disculpen, hermanos, que acá se me traspasó un versículo. Vamos a leer. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús amado. Y dice el apóstol Pablo acá, fíjese, hermano, ¿no? Entonces Jesús en Mateo 15, 28 dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Acá vemos una alabanza también, cómo el Señor le alabó a esta mujer, ¿no? Porque esta mujer cananea tuvo fe. Entonces le alabó por la fe que tuvo, ¿no? Y no solamente que tuvo fe, sino que demostró la fe que tuvo. Entonces tuvo alabanza. Fíjese qué maravilloso. También en María de Betania, ahí en Marcos 16, de 14, en Marcos 14, 6, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Le alabó a él la mujer porque había ungido sus pies. No, buena obra hizo. Y cuando alguien hace algo bueno, es digno de alabanza. Entonces, ¿por qué no se alaba mucho a los hermanos? Porque los hermanos no hacen muchas obras buenas. Porque no hacen algo. Yo tengo la costumbre de que cuando un hermano hace algo, una hermana, me gusta darle las gracias, me gusta alabarle a la hermana. Porque se merece. Entonces, es el espíritu de la gracia. El espíritu de la gracia reconoce, ¿no?, el obrar, el buen obrar de aquellos que tienen el buen obrar. Vio María de Betania. También el centurión, ¿se acuerdan del centurión en Lucas 7:9? ¿No? Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y se acuerda el centurión que pidió que se le sanara a su sirviente. ¿Vio? Lo alabó. Fíjese, un centurión, un gentil tuvo más fe que todo el pueblo de Israel junto. Creyó, di la palabra y mi hijo será sano. Y le alabó porque tuvo fe. Entonces, si usted quiere ser alabado por Dios, quiere ser alabado, usted reconocido, puesto en alto, usted tiene que tener buena conducta. Usted tiene que tener, usted y yo, ¿no? Porque yo estoy incluido también, hermano. Nosotros tenemos que tener buena conducta y tenemos que tener una fe verdadera. Hacer las cosas, por eso, cuando nosotros hacemos algo para que nos alaben,
Bueno, aunque no buscamos alabanza, pero no viene mal una caricia, nosotros lo tenemos que hacer como para el Señor y no para los hombres. ¿No? Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor. Cuando servimos en alguna medida, lo tenemos que hacer como sirviendo al Señor. Como que el Señor tuviera la necesidad. Como que el Señor tuviera la necesidad de, no sé, de un pañuelo, la necesidad de muchas cosas. Entonces nosotros estamos haciéndolo para el Señor y al Señor le amamos. ¿Y qué no le daríamos al Señor nosotros? Bueno, así también nosotros tenemos que tener este mismo espíritu, ¿no? Este espíritu de la gracia se manifiesta de esa manera. Cuando sirve, le sirve al Señor. Es como para sirviéndole al Señor, que el Señor me ayuda a mí primeramente, hermano. ¿Vio? El centurión fue alabado, fíjese. Juan el Bautista también, Lucas 7:28 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pero fue alabado Juan el Bautista, no hay como Juan el Bautista, dijo el Señor. Y la viuda pobre, ¿se acuerda de la viuda pobre? Donde dice en Lucas 21:3, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo. ¿Vio? Porque echó todo lo que tenía. Porque no había mezquindad en su corazón. Entonces el Señor la alabó. Y la alabanza que recibió esta viuda, que no se da el nombre, ¿no? Esa alabanza perdura a través de los siglos. Esa mujer hoy, su espíritu debe estar regocijándose en la presencia de Dios porque el Señor la alabó. ¿Vio? Entonces fíjese, cuando nosotros damos más allá de nuestra fuerza, cuando nosotros no tenemos mezquindad para dar en nuestro corazón, entonces viene la alabanza de parte de Dios, primeramente de Dios, y después de aquellos que sabemos reconocer. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. ¿Vio? Una cosa es la alabanza de Dios y otra cosa es la adulación. La adulación es humana. Eso es algo humano, pero la aprobación es algo divino. Dios aprueba, ¿no?, a los hermanos que hacen lo bueno, lo correcto, lo justo. Por eso Pablo dice, os alabo, hermanos, que en todos os acordáis de mí, dice, alabado sea el Señor, ¿no? Y retener las instrucciones. Gloria al nombre del Señor. Estoy leyendo en el versículo 2. Estoy leyendo las dos Biblias, por eso estoy amplificándome, hermanos, ¿no? Entonces, y que retenéis las instrucciones tal como las entregué. Tal como las entregó. ¿Vio? No, pero yo voy a cambiarle esta partecita. Esta partecita no me gusta, la voy a cambiar. Le voy a dar otro sentido, no la voy a aceptar a esta partecita. No, Pablo, si usted quiere ser alabado por Dios, usted tiene que aceptar las instrucciones tales como usted las recibe, como le enseña su pastor y como le enseña la palabra de Dios. Exactamente, tiene que aceptarlas. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es así, esto es sencillamente así. ¿A dónde estamos yendo nosotros? A la edificación de un cuerpo. Entonces, nosotros vamos, los hermanos que tenemos responsabilidad, los hermanos que somos los que enseñamos la palabra, tenemos que aceptar la enseñanza como está escrita en la palabra de Dios. No podemos estar en desacuerdo en ningún punto, ni una coma de la enseñanza, porque si no se viene todo para abajo. Y ahí entra el enemigo. El enemigo entra en contienda, con chismes, con enfriamiento espiritual, con alejamiento de los hermanos de la iglesia. No estoy de acuerdo, a mí no me gusta. No es así, no es así, no es así. Hermanos, si nosotros queremos edificar una iglesia de gracia y gloria para el Señor, tenemos que aceptar la enseñanza, tenemos que enseñar la instrucción que da el pastor. El pastor da la enseñanza por la palabra y por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta? Él no puede poner un punto de doctrina que a él se le ocurra. No, él tiene que sacar la enseñanza, la doctrina de la palabra del Señor, de las instrucciones que recibió el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que retenéis las instrucciones tal como las entregué. ¿Cómo las entregó? Y ahí es donde nosotros estamos avanzando.
cómo tenemos que ejercer nuestro ministerio, lo que tenemos responsabilidad. Y ahí vamos a toda la enseñanza. ¿No? Los diáconos tienen que servir al Señor como les enseña el pastor, no como ellos creen o como que ellos piensan. Por eso esto es muy demandante. ¿Se acuerda que nosotros siempre le hablamos a ustedes y le dijimos que la legalidad o la ley demandaba el 10% y la gracia demanda el 100%? ¿Se acuerda? Por eso, en esta vida de servicio está basada en el amor. ¿En el amor a quién? Al Señor. En el amor a Jesús. ¿No? Ahí está basada nuestra vida de servicio. Yo hago todo para el Señor. Si el Señor me pide a mí algo, yo lo voy a hacer. Con su ayuda, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo solo no puedo hacerlo solo, necesito ayuda. ¿Se da cuenta? Y entonces cuando... eso es lo que no hizo Israel. Israel dijo, todo lo que diga Dios vamos a hacer. Pero no reconociendo su flojedad, su debilidad humana. Nosotros reconocemos nuestra debilidad humana y decimos que nosotros todo lo que Dios dice que hagamos, lo vamos a hacer en tanto y en cuanto recibamos la ayuda del Espíritu Santo, que recibamos la ayuda del Señor. Sin eso no lo podemos hacer. Y Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios, venid a mí todo lo que estás trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿No? El Señor está siempre dispuesto a ayudarnos para que nosotros podamos sostener las instrucciones que nos da el siervo del Señor para manifestar la vida práctica. Por eso las enseñanzas, ¿vio? ¿Cuándo le alaba un pastor a su discípulo? Cuando él retiene toda la doctrina, cuando él retiene todas las instrucciones, entonces es digno de alabanza ese hermano. Y con esa alabanza, hermano, que recibe él de parte de su pastor y de parte del Señor, con esa alabanza él entra al cielo, a las puertas del reino de los cielos, entra ahí con una gloria que yo creo que va a ser algo maravilloso. Por eso, muchas veces queremos ser alabados por limpiar la iglesia, queremos ser alabados por limpiar los baños, por limpiar muchas cosas, por hacer un revoque, queremos ser alabados por, no sé, por un dinero que hemos dado, queremos ser alabados. Sí, bueno, pero tenemos que ser alabados por guardar las instrucciones y las enseñanzas que el pastor nos va dando para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo. Eso también hace a la cuestión de la alabanza, porque no sirve de nada que nosotros hagamos todo lo otro si no retenemos, si no guardamos, ¿no?, las enseñanzas, las doctrinas que el pastor enseña. ¿Entiende, hermano amado? Esto es así. Fue así con Pablo y es así con nosotros ahora, lo que estamos en el fin de los tiempos. Ahora dice, pero quiero, aquí quiere, ahí está, va a aclarar algo que hasta parece que en ese momento no estaba muy claro. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Vio? Cristo es la cabeza de todo varón. La cabeza es la que gobierna. ¿Qué gobierna la cabeza? El cuerpo. Todo lo que está debajo de ella. Todo lo que está debajo de ella lo gobierna la cabeza. Entonces, quiere decir que el hombre está debajo de Cristo, sí. ¿Cristo está sobre el hombre? Sí, Cristo está sobre el hombre. Entonces, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y acá en esta versión dice, más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Alabado sea el Señor. Como dice también ahí en Efesios 5:23. ¿Se acuerda, hermano, sobre esa enseñanza? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo. Entonces el marido es la cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza del varón. Quiere decir que el varón no puede hacer lo que quiere. El varón, por más que sea cabeza de la mujer, no puede hacer lo que quiere. Tiene que hacer lo que Cristo le pide. ¿No? ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque ama al Señor. Por amor.
Nosotros decimos que tenemos gratitud en nuestro corazón porque el Señor nos salvó de la condenación y de la muerte eterna, del juicio eterno. Pero esa gratitud nosotros lo tenemos que demostrar reconociéndolo a Él como el Señor, como la cabeza de nosotros, como aquel que nos dirige, como aquel que nos ordena cómo vivir esta vida. Aunque nos ordena, no nos obliga. Nos ordena, porque Él es firme de cómo se debe de vivir esta nueva vida, pero no nos obliga. Cada uno debe de escoger. Como leíamos, todo me lícito, más todo me conviene. Entonces, fíjese lo que dice acá. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Fíjese, esto se entiende, esto no hay que explicarlo, ¿vio? Es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo, ¿vio? Cristo mismo tiene la cabeza, que eso es el Padre. ¿Vio? Que Cristo ahora está bajo el gobierno del Padre. Por ahora, Él hace la voluntad de su Padre todavía. Fíjese, alabado sea el Señor. Es un orden, este es un orden divino que Dios estableció para la parte humana también. Entonces está Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Así Dios puso. Y después están los hijos, que tienen que estar sujetos a sus padres. Bueno, ¿por qué Pablo vino con este tema? Porque había que aclarar algo. Entonces dice, todo varón, no, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta ofende a su cabeza, afrenta a su cabeza. ¿Yo? Fíjese qué terrible esto. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Y eso es si se cubre la cabeza con el pelo largo o se cubre la cabeza con un manto, que se cubre la cabeza con algo, con un sombrero, ¿no? Con una gorra, con una capucha. No, porque el hombre delante de Dios no puede cubrirse su cabeza, porque afrenta, avergüenza su cabeza, ¿no? Le quita la autoridad al Señor. Le quita la autoridad al Señor. Por eso nosotros no cubrimos nuestra cabeza, sino que nosotros, por el contrario, tenemos la cabeza descubierta, reconociendo, cuando nosotros tenemos el pelo corto y la cabeza descubierta, estamos reconociendo que sobre nosotros hay uno que es más grande que nosotros. ¿Se da cuenta? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a dejar que la palabra del Señor hable. Ahí en 2 de Samuel 15:30, vamos a leer. 2 de Samuel 15:30. 15:30, hermano. Dice así la palabra del Señor. Y David subió la cuesta de las Olivas y subióla llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, y subieron llorando, así subían. Y dieron aviso a David, diciendo: Achitopel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entóntese ahora, oh Jehová, el consejo de Achitopel. Y como David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí que Usai, arachita, que le salió al encuentro, trayendo rota su ropa y tierra sobre su cabeza, y díjole David: si pasares conmigo, serme haz de carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijera a Absalón rey: yo seré tu siervo, como hasta aquí has sido. Bueno, acá usa una treta David, ¿no? Pero acá dice que David se cubrió la cabeza, llevando la cabeza cubierta.
Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 19, 4, del mismo segunda de Samuel, 19, 4, dice así, 19, 4. Vamos a leer del versículo 1. Y dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por su Absalón. Y volvióse aquel día la victoria, el luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entróse el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondida el pueblo avergonzado que huía de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba, ¿no?, en voz alta: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y entrando entonces Joab en la casa del rey, díjole: hoy has avergonzado el rostro de todo tu siervo, que han hoy librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importa tu príncipe, tu siervo, pues hoy hecho de ver que si Absalón estuviera bien, ¿no?, y todos nosotros, y si estuviera bien Absalón y viviera bien, que nosotros todos estaríamos hoy muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y sal afuera y halaga a tu siervo, porque juro por Jehová que si no sale, ni aun uno quede contigo esta noche, y de esto te pasará más que de todas las males que te han sobrevenido de la mocedad hasta ahora. Bueno, acá él fue exhortado, ¿no?, a cambiar de actitud por la muerte de Absalón. Acá el rey se cubrió la cabeza. ¿Por qué? Porque esto es una interpretación, porque él dejó de ser rey, porque su hijo lo había destronado. Entonces él, vergonzosamente, él se cubrió, porque fue despojado de su autoridad, ¿no? Él fue despojado de esa autoridad, entonces se cubrió la cabeza. No, gloria al nombre del Señor. Pero acá él fue exhortado a que él se cambiara de actitud, ¿no?, y se levantara y festejara, ¿no?, la victoria que Dios le había dado sobre su hijo. Y entonces él cambió de actitud. Entonces cuando nosotros vemos acá, ¿no?, pero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, nosotros vemos que nosotros aceptamos que Cristo es nuestra cabeza, y entonces nosotros no podemos cubrirnos la cabeza. ¿Por qué? Porque eso es lo que demanda Dios. El hombre no se puede cubrir la cabeza. Por eso, cuando yo veo a veces de programas cristianos en la televisión, sobre recitales cristianos, ¿no?, y veo hermanos que alaban al Señor. Y lógicamente que lo deben hacer por desconocimiento. Lo deben hacer porque no tienen el conocimiento, pero se cubren su cabeza, se cubren con su gorra, con su capucha. Veo que imitan al mundo, ¿no? Y algunos tienen el pelo largo, no tienen el pelo largo hasta el cuello, cubriendo su cabeza. Entonces ellos no están reconociendo a Jesucristo como el Señor de su vida. También está declarando que Jesucristo no es el Señor de la iglesia, ¿no? Por esa actitud, fíjese, por esa actitud. Entonces están negando el señorío de Cristo sobre la iglesia. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes gobierna la iglesia si no la gobierna Cristo? Y bueno, la gobiernan ellos. No, nosotros somos los gobernantes. Hasta acá llega la autoridad. No hay autoridad encima de nosotros, porque si hubiera autoridad encima de nosotros, entonces nosotros nos tendríamos que descubrir. Entonces cuando ellos se cubren, están diciendo, ¿no?, que no hay más autoridad que ellos. La autoridad termina donde está cubierta la cabeza, pero nosotros no tenemos la cabeza cubierta. Por eso hay una autoridad encima de nosotros, la cual es Cristo, hablando del hombre, ¿verdad?, ¿no? Y Cristo tiene como autoridad al Padre. Este es el orden divino. ¿Se da cuenta, hermano? Pero acá dice, fíjese,
El hombre no debe de cubrirse la cabeza, no la debe cubrirse. Pero acá dice que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que profetiza, que ora o profetiza, lee la palabra, habla la palabra, predica la palabra, con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Es decir, no reconoce la autoridad, que hay una autoridad superior encima de él. Está avergonzando a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso no vamos a empezar a retar a todos los hermanos que se cubren la cabeza. Tenemos que llevarle la enseñanza. Ningún hermano dentro de nuestra congregación tiene que cubrirse la cabeza cuando ora, cuando profetiza, ¿no? Tampoco debe usar el pelo largo, porque eso también es cubrirse la cabeza, porque la mujer también, en lo natural, ella se cubre la cabeza, en lo natural dejándose el pelo largo. Pero en el caso de la mujer es diferente. Ahora fíjese, dice que afrenta su cabeza, pero dice acá hay, ¿no? Acá hay una cuestión, un punto, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Tiene que cubrir su cabeza, la mujer. Afrenta. ¿Y cuál es la cabeza del hombre? La cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza de la mujer es el hombre. Pero acá la mujer, cuando se cubre la cabeza, no, con un velo, ella está representando a la iglesia. Ella está declarando por fe que Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces se cubre la cabeza porque, como vamos a ver, en lo natural la mujer se deja crecer el pelo, y cuando ella se deja crecer el pelo está diciendo que la cabeza es su marido, que su marido es su cabeza. Pero cuando las hermanas se cubren la cabeza con un velo, entonces ellas ya no son la mujer del marido, son la iglesia. Ellas representan la iglesia y la iglesia está sujeta a su marido. ¿Cuál es el marido de la iglesia? Jesucristo, porque dice claramente que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces las hermanas se cubren la cabeza, ¿no? Y cuando las hermanas se cubren la cabeza, nos están diciendo a nosotros, los hermanos, que la iglesia está sujeta a Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que estar sujetos a Cristo, que nosotros no somos, por más varones que seamos, no, por más cabeza que seamos, la cabeza de la iglesia es Cristo, no somos nosotros. Nosotros somos la cabeza de nuestro hogar. En nuestro hogar somos la cabeza, ¿no? Nosotros tenemos que gobernar nuestro hogar, no la mujer. La mujer no tiene que gobernar el hogar. La mujer tiene que estar sujeta a su marido en todo. Tienen que someterse en obediencia a su marido, por amor, todos por amor, ¿no? La última palabra, como quien diría, la tiene el marido. Por eso muchos están contra el patriarcado, ¿no? El patriarcado, que le dicen que el patriarcado hay que destruirlo. Pero lo que pasa es que el patriarcado se administró mal, porque el hombre, en vez de respetar a la mujer, en vez de honrar a la mujer como vaso frágil, la maltrató, la humilló, ¿no? La despojó de su dignidad a la mujer. Y Dios nunca puso al hombre para que hiciera eso. Dios puso al hombre al lado de la mujer para que la mujer pudiera dar vida y pudiera ser amada y pudiera ser respetada la mujer. La mujer tiene que ser honrada por su marido, ¿no? Y el marido honra a su mujer a través del amor que le tiene y el respeto que le tiene. La mujer del esposo no es la sirvienta del esposo, es una ayuda idónea para el esposo. Todo eso está escrito en la palabra. Bueno, entonces veíamos ahí en el versículo 6, el 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, ofende a su cabeza, ¿no? Digamos, avergüenza su cabeza. Porque lo mismo es que si hubiese rapado, y si se hubiera cortado el pelo. Porque cuando la mujer se rapa, se corta el pelo, es vergüenza para el hombre. Porque está diciendo que no reconoce la autoridad de su esposo. No reconoce la autoridad de su esposo. Por eso la mujer no debe cortarse el cabello, no largo, no debe, puede arreglárselo,
no puede adornárselo como para su marido, pero no cortárselo. Puede cortarse las puntas. La cuestión es que el cabello tiene que cubrir su cabeza, ¿no? Tiene que cubrir su cabeza. Mientras que el cabello le cubra su cabeza, no puede, no sé, hacerse todos esos arreglos que tiene que hacerse. ¿No? Porque no habla nada de que no puede quitarse las puntas. Bueno, no sé el adorno de las mujeres cómo se hacen, ¿no? Pero mientras que se cubra la cabeza, la mujer honra a su marido. Pero si ella se rapa, si ella no se cubre la cabeza, es como que se cortase el pelo. Cuando la mujer se corta el pelo, deshonra a su marido, deshonra a su esposa. Así está escrito en la palabra de Dios. Ahora, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Si no se cubre la cabeza, que se corte el cabello. Y acá claramente está hablando de que la mujer, ¿no?, debe cubrirse, ¿no?, o debe cortarse el pelo. Debe cubrirse o debe cortarse el pelo. Si ella quiere honrar a Cristo, ¿no?, la mujer tiene que cubrirse. Y si no quiere honrar a su marido, se tiene que cortar el pelo. Pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si lo hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Quiere decir que se tiene que cubrir el cabello largo. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, se tiene que cubrir. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. ¿Por qué el hombre no sé? Acá explica, ¿vio? Porque él es la imagen y gloria de Dios, el hombre, ¿no? Es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Gloria en nombre del Señor. ¿Se da cuenta esto? Esto es fácil. Es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Vio? Por eso el mayor es el varón que la mujer en lo natural. Es mayor el varón, porque la mujer fue creada por causa del varón, y no el varón por causa de la mujer. Ahora, por lo cual la mujer debe tener señal de que está de autoridad sobre su cabeza. Tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Acá vamos a leer el versículo 11 en esta Biblia, versículo 11, hermanos. Acá en el 11 dice, en el 10, hermano, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad, de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahí en Eclesiastés 5:6, vamos a leer, hermanos amados, Eclesiastés 5:6. Eclesiastés 5:6 dice: no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni diga delante de los ángeles que fue ignorancia, porque harás que Dios se aire causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. 5, versículo 6 de Eclesiastés. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor bendiga grandemente. ¿Por qué leímos Eclesiastés? Por causa de los ángeles, ¿no? Dice, por eso leímos, por causa de los ángeles. Y entonces dice, no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Hoy el ángel es el pastor. Porque ¿qué harás? Que Dios se airga a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Por eso, vio, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles vendríamos a ser nosotros. Nosotros tenemos que ver que la mujer
que la iglesia tiene autoridad, tienen autoridad, ¿no? Y la autoridad de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es la autoridad de la iglesia. Entonces, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos con la iglesia. Nosotros tenemos que respetar a la iglesia, ¿no? Porque la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles somos nosotros los pastores. Mas ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En el Señor. En el Señor, ¿no? Está el varón y está la mujer, ¿no? Mas ni el varón es sin la mujer. Nosotros no podemos sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En el Señor, en Cristo no podemos decir yo no necesito de mi esposa, o mi esposa dice yo no necesito de mi esposo. No, porque el Señor quiere que nosotros nos ayudemos los unos a los otros, que nosotros le demos la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque como la mujer es del varón, ¿no? Así también el varón es por la mujer. Vio que porque la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Nosotros venimos por medio de la mujer, pero todo es de Dios, porque todo eso lo creó Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la mujer es del varón. Así también el varón es por la mujer. Pero todo es de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? Entonces, juzgad vosotros mismos. ¿Es bueno que la mujer ore a Dios no cubierta su cabeza? Si la mujer no se cubre su cabeza, entonces está diciendo que la iglesia no está sujeta a Cristo, ¿no? Que la iglesia no tiene un Señor que la gobierna, que la iglesia no está bajo la autoridad de nadie, si la mujer no se cubre la cabeza. ¿Vio? Pero ese mensaje Dios no quiere que la hermana den, sino que, porque cuando la mujer se cubre la cabeza ya deja de ser una mujer, la mujer de su marido, sino que es la iglesia ahora. Es la iglesia y ella se cubre la cabeza como señal de autoridad, diciéndole que ella tiene una autoridad, que Cristo es la autoridad de ella y que nadie puede, ¿no?, maltratarla, porque ella ya tiene su Señor, ya tiene, ¿no?, su esposo, que es Cristo. Entonces dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta la cabeza? No es honesto. ¿Por qué? No es justo. ¿Por qué? Porque la iglesia debe reconocer que Cristo es la cabeza. Y entonces la iglesia reconoce a Cristo como la cabeza cuando la mujer se cubre la cabeza. Porque en este caso la mujer representa a la iglesia. Y nosotros, los hombres, vemos que hay una autoridad en la mujer. Pero ¿cuál es la autoridad de la mujer? Cristo es la autoridad de la mujer. Y yo no puedo hacer lo que yo quiero con la iglesia. No puedo hacer, por más pastor, apóstol, profeta que sea, no puedo hacer lo que yo quiero con la iglesia, porque es la esposa de el Señor Jesucristo. Entonces dice, juzgad vosotros mismos si es honesto orar a la mujer a Dios no cubierta. Y nosotros juzgamos y decimos, no es justo que la mujer no se cubra la cabeza, porque está dando un mensaje erróneo, está dando un mensaje que no es verdadero. La iglesia tiene su Señor, la iglesia tiene autoridad, tiene una autoridad, pero la autoridad de la iglesia, ¿no?, es Jesucristo, es la autoridad, no ella, no que la mujer tiene autoridad sobre la iglesia, sino que ella tiene autoridad y que esa autoridad es Cristo. Entonces en el versículo 14 dice, la misma naturaleza no os enseña que el hombre sea deshonesto que dejarse crecer el cabello. La naturaleza nos enseña. ¿Por qué es deshonesto? ¿No?
porque no reconoce, ¿no?, que cuando el hombre se deja crecer el cabello, está no reconociendo que hay una autoridad sobre él, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener el cabello largo, hace con su vida, con su cuerpo, con su mente, con su corazón lo que él quiere. Pero cuando el hombre, los cristianos, nos cortamos el cabello, nosotros estamos diciendo, con el cabello corto, que estamos bajo la autoridad de Cristo. La mujer lo dice de una manera y el hombre lo dice de la manera. ¿Cuál es la manera? La manera de Dios. Dios no quiere que nosotros nos dejemos crecer el cabello. Ahora, la misma naturaleza nos enseña que al hombre sea deshonesto crecer el cabello. Porque vamos a ser igual que la mujer. No podemos ser igual que la mujer. No dejarnos crecer el cabello. Esto dice la naturaleza. Está hablando de lo natural. Está poniendo un ejemplo. La naturaleza misma, dice, nos enseña que el hombre sea deshonesto al dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer crear el cabello le es honroso. ¿Por qué? En lo natural, ¿no? Porque en lo natural estamos hablando, porque sigue hablando de lo natural. Porque en lugar de velo le he dado el cabello. Claro, en lugar de velo. La mujer no se tiene que cubrir la cabeza frente a su marido, sino porque ella ya tiene el pelo largo. En lo natural ella ya tiene el pelo largo. Pero en lo espiritual, ¿por qué decimos la palabra? ¿Por qué en lo espiritual? Porque dice en el versículo más, dice, toda mujer que ora o profetiza, eso es en lo espiritual, porque la mujer ora o profetiza, ¿no? Dice, no cubierta su cabeza, afrente a su cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la mujer cuando ora o profetiza? Cristo. Cristo es, porque ella es la iglesia, la mujer representa a la iglesia. ¿Vio? Entonces ella tiene que cubrirse la cabeza. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Le es honroso, ¿por qué? Porque ella está reconociendo a su esposo como su señor, como la cabeza, como aquel que la gobierna. Ella con el pelo largo está diciendo que tiene una autoridad sobre ella, ¿no? Porque en lugar de velo le he dado el cabello, pero eso es lo natural, no en lo espiritual, sino para tratar con su esposo. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la hacemos corta. Nosotros, nuestra iglesia, tiene la doctrina de que la mujer se cubre la cabeza porque ella, como tenerse, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad, de que y la autoridad de la mujer de la iglesia, porque cuando se cubre es lo espiritual, cuando la mujer se cubre la cabeza, está diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su esposo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Este es un punto ya muy fácil, por eso el Señor nos enseñó después de muchos años que nosotros no nacimos en una iglesia donde se usaba el velo. Nosotros siempre nosotros siempre estuvimos en una iglesia donde no se usaba el velo. Nunca usamos el velo. En la iglesia católica las mujeres usaban el velo, pero después cuando vinimos a la iglesia evangélica no usaban las mujeres el velo. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese ahora resulta de no usar el velo, ahora usamos el velo, las hermanas por supuesto. Las hermanas usan el velo. Y eso como señal de que tienen autoridad. Y la autoridad es Cristo, ¿no? Entonces, pero con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces acá es cuestión de aceptar la autoridad, el orden divino. El orden divino está Dios sobre todas las cosas, está nuestro Señor Jesucristo, está el hombre y está la mujer.
¿no? Y cada uno tiene que tener autoridad. La autoridad que nosotros tenemos no es mayor que la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, y menos la autoridad que tiene el Padre. Pero tenemos mayor autoridad que tiene nuestra esposa, ¿no? Tenemos mayor autoridad. Y eso nosotros no lo manifestamos por medio del carácter hosco, sino por usar el pelo corto. Por el buen trato que nosotros tenemos para con nuestras esposas. Ahora, esto empero os denuncio que no os alabo, ¿no? Esto empero os denuncio que no os alabo que por mejor, sino por lo peor os juntáis. Parece que acá había un problema en Corintio, porque todo esto había suscitado un problema. Y Pablo vino a ordenar aquí, ¿no? Sobre la autoridad. ¿Quién es la autoridad de la mujer? El hombre. ¿Quién es la autoridad del hombre? Cristo. ¿Quién es la autoridad de Cristo? Dios. Y bueno, y ahí cada uno tenía que someterse, los unos a los otros. Y entonces dice, ¿quién es la autoridad de la iglesia? Cristo es la cabeza, dice. Eso era simplemente así. Y esos son puntos doctrinales fáciles de entender. Y entonces Cristo ahora quiere que la mujer se cubra su cabeza. Amén. De que tiene el pelo largo se tiene que cubrir, porque cuando la mujer se cubre la cabeza ya representa a la iglesia que está sujeta a Cristo. Y eso nos hace decir a nosotros, ella nos dice a nosotros cuando se cubre la cabeza que ella tiene autoridad, que la autoridad que ella tiene es Cristo. Y que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos con la iglesia, tenemos que hacer lo que el Señor dice. Dice, porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, dice. Todavía había disensiones, había desacuerdos. No, había desacuerdos, y hoy subsiste esto. Por eso, pero acá no los podía alabar. Pero cuando ellos retenían la enseñanza, la instrucción, la doctrina que él les había enseñado, ¿no? Los alabó. Pero acá no lo podías alabar. ¿Cuál es la enseñanza? La mujer debe cubrirse su cabeza con un velo. No, se tiene que cubrir la cabeza. El hombre no se tiene que cubrir la cabeza, ¿no? Ahora, Pablo decía, os alabo, hermano, que en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Entonces usted ahora, ¿qué va a hacer con la enseñanza? Usted no puede recibir alabanza, ¿no? La mujer debe cubrirse su cabeza. El hombre no debe cubrirse su cabeza. Y eso es así de sencillo, hermano, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y entonces Pablo dijo, oigo que hay entre vosotros divisiones, desacuerdos, y en parte lo creo, dice, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, en mi Biblia antigua, ¿no? Aún herejías, terribles herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros, ¿no? Para los que son aprobados, para aquellos que verdaderamente aman al Señor. Pero los herejes no son aprobados, no, ellos no son aprobados. Tampoco son aprobados aquellos que no guardan la enseñanza, que son la doctrina, no son alabados ellos, ¿no? Que son esas personas ciertamente que no son aceptados en medio de nosotros. Cuando pues os juntáis en uno, es decir, como un cuerpo, esto no es a comer la cena del Señor. Ustedes no se juntan, decía Pablo, para comer la cena del Señor, que debería ser una fiesta, ¿no? Y antes de entrar en este tema, yo quiero dejar en claro este punto de doctrina, ¿no? Nosotros, como iglesia de gracia, nosotros tenemos que enseñar a las hermanas que se tienen que cubrir la cabeza, ¿no? Y al hombre le tenemos que enseñar que no tiene que cubrirse su cabeza, sencillamente eso. Y si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros no discutimos los puntos doctrinales, nosotros los aceptamos, nada más. Aceptamos los puntos doctrinales, pero no discutimos los puntos doctrinales.
Acá no hay que ponerse de acuerdo en los puntos doctrinales, hay que aceptarlos solamente. Porque los puntos doctrinales los pone el Señor, los pone el Evangelio de la gracia. Nosotros ahora queremos ponernos de acuerdo con el pastor con respecto a los puntos doctrinales. No nos vamos a poner nunca de acuerdo, porque cada uno tiene su parecer. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptarlos. Así como dice el pastor, así yo tengo que aceptar. En todo caso, él es el responsable delante de Dios. Algún día él dará cuenta por la palabra que le enseñó. ¿Se da cuenta, hermano? Alabado sea el Señor. Y que el Señor nos guarde, hermano, que nunca vayamos a enseñar algo que no esté de acuerdo con la palabra del Señor. Que el Señor lo guarde, hermano. Por eso yo le exhorto a usted, hermano, ¿no? Aceptar las enseñanzas, aceptar la doctrina, para que usted pueda ser alabado. No rechace las enseñanzas, la doctrina, porque usted va a ser avergonzada. No va a ser alabada, usted va a ser avergonzada o avergonzado, depende que sea quien sea. ¿Para qué vamos a salir delante de su presencia avergonzado por no haber aceptado las doctrinas que nos fueron enseñadas por medio del pastor a través de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo? ¿Entiende? Hay hermanas que se resisten a usar el velo, pero eso es una equivocación, resistirse, porque se están resistiendo a la enseñanza y a la doctrina del Señor. No tienen que resistirse, sino que tienen que aceptar la enseñanza, la doctrina. ¿Se da cuenta, hermana? Eso va a ser de bendición para su vida. Entonces, ¿por qué por qué la mujer debe usar el velo en la cabeza? Y porque eso es el mandamiento del Señor. Esa es la instrucción. Es la instrucción. Es bueno que usted lo entienda, por supuesto, pero yo puedo decir millones de palabras, para que usted entienda, y no lo va a entender. Usted lo va a entender cuando obedezca. Usted lo va a entender cuando el Señor se lo muestre. El esclavo, cuando el amo le manda a hacer algo, no le explica al amo por qué, para qué. Él simplemente, el amo le dice, haz esto y lo hace. Y nosotros somos esclavos de Cristo. Somos hijos de Dios, esclavos del Señor. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor y mañana vamos a estar de 7 a 8 nuevamente, hermanos, para poder seguir con esta meditación de la palabra. Estén orando por mí, que yo voy a seguir orando por todos ustedes, hermanos. Padre amado, estoy delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, esta oportunidad que tú me has dado de poder trazar tu palabra. Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas. Señor, ayúdale para que ellos entiendan, Señor, que esto no es ponerlo bajo yugo, sino ni tampoco quitarle la libertad que ellos tienen en Cristo, sino que esto es lo que tú quieres que nosotros hagamos, que estas doctrinas y estas enseñanzas son las que nos van a sostener en el cuerpo de Cristo. Por medio del cumplimiento de la obediencia a esta doctrina tú nos alabarás y seremos alabados cuando estemos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo en el día de mañana en la reunión. Avisen a mi esposa los que se van a anotar para el día de mañana, hermanos. No se olviden.